Oremos pues al Señor y encomendemos este tiempo en sus manos. Gracias, Padre, te damos nuevamente por ser nuestro Padre amado, por habernos dado esta salvación tan grande en tu Hijo Jesucristo. Y gracias, Señor, por estar ahora mismo a la diestra del trono del Padre, intercediendo por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras desvíos, Señor, cuando no hacemos tu voluntad. Ayúdanos, pues, a crecer en tu gracia y conocimiento y que permitamos tu palabra y tu Espíritu Santo actuando en nosotros para hacernos cada vez más conforme a ese propósito que tú nos has predestinado a hacernos conforme a la persona de tu amado Hijo, el Señor Jesús. Que eso ocurra en mí y en cada uno de mis hermanos es el anhelo ferviente de mi corazón. Nos entregamos a ti, Señor. Tú eres nuestra esperanza y confianza, Señor, y te rogamos que seas tú ministrando tu palabra a través mío. Me ofrezco a ti, Señor, lléname de tu gracia, de tu poder, y úsame como un instrumento de bendición, como un solamente portavoz de tu mensaje, Señor, que seas tú hablando a través mío. Ofrezco mi corazón, mi mente, todo mi ser a ti. Te doy la honra y la gloria en este lugar, Señor. Solo tú mereces toda la honra y toda la gloria. Nosotros somos simplemente fieles siervos tuyos que buscamos, Señor, construir tu iglesia contigo, Señor. Tú eres el arquitecto, nosotros somos tus obreros. Nos ponemos, pues, en tus manos. A ti sea la honra y la gloria. Acompáñanos, pues, y dirígenos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Bueno, brevemente, volviendo a hacer, el sábado pasado hice una acotación a algo que considero tremendamente importante, ¿no es cierto? Y que es en que la vida cristiana es aprender a amar a Dios cada vez más, ponerlo a Él en primer lugar en nuestras vidas y cada vez nosotros menguar cada vez más. Lo mismo que dijo Juan el Bautista, exactamente lo mismo. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Eso es lo mismo para mí y para cada uno de ustedes, si son honestos cristianos que quieren vivir bajo el poder y la dirección del Espíritu Santo. No hay otra forma. Y hoy en día se predican muchas cosas alternativas, pero el Señor Jesús lo dijo bien claro, repetidamente, lo dijo también Dios el Padre, ya desde el viejo pacto, que el más grande mandamiento era amar a Dios por sobre nosotros, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Involucra todo nuestro ser, amando a Dios como el centro de nuestra vida. Eso es lo que quiere hacer Dios con cada uno de nosotros. Lamentablemente no es así. Si somos honestos, debemos reconocer que nuestras vidas están llenas de cosas y que Dios es solamente algo, aquellos que decimos ser creyentes. Pero para que nuestra vida tenga un propósito, el propósito para el cual Dios nos creó, tiene que ser restaurado al propósito original. Y ese propósito original es que Dios sea el centro mismo de mi vida. No hay otra alternativa. Cuando Dios es el centro de mi vida, todo mi ser toma sentido en el universo donde yo vivo. Dios me va a usar con poder porque voy a estar designado y dedicado a Él. Cada día de mi vida es una entrega voluntaria a Él para que Él cumpla su propósito y voluntad en mí y a través de mí. Esa fue la vida de Cristo y esa es la vida que cada uno de aquellos que nos llamamos cristianos estamos llamados a seguir, sus pisadas. Eso es lo que significa seguir a Cristo, ¿no es cierto? Seguir su ejemplo, seguir su modelo y ser hechos a esa imagen de ese hombre perfecto que fue el primer hombre que hizo realmente la voluntad de su Padre. Así que, hermanos, si estás en esta iglesia y eres serio en seguir al Señor y ser un verdadero discípulo de Cristo, esta es la vida que Dios nos llama a crecer cada día. Para mí ya es un desafío.
Pablo decía que día a día Dios lo renovaba o lo llevaba de gloria en gloria, ¿no es cierto? Y ese es el propósito que tiene con nosotros. Cada día crecer un poquito más a la imagen de nuestro Señor. Si yo soy igual de lo que era hace un año atrás, hay algo que está mal. Yo me tendría que preocupar, y usted también. Nosotros tenemos que crecer en devoción, amor ferviente al Señor cada día. Pero honesto amor, honesta entrega. Por supuesto, nada es perfecto y Dios lo sabe. Pero esa es una decisión de mi corazón. Dios no me obliga a nadie, Dios no obliga a nadie. Y lo hago porque realmente lo amo. Si realmente lo amo, quiero estar a cuentas con Él, quiero estar obedeciéndolo, haciendo lo que Él me manda, porque sé que es lo mejor para mi vida. Estoy convencido y estoy dócil en sus manos para que Él me ayude a hacerlo. Él lo va a hacer, pero en la medida que yo se lo permita. ¿Se dan cuenta? Ahí está el balance de la vida cristiana. Dios no hace nada con una varita mágica que nos toque y nos cambia en una, de golpe de un gusano o una mariposa. Es una metamorfosis que lleva tiempo. Pero eso ocurre solamente en la medida que nosotros nos dispongamos a Dios. Si no, no ocurre. No por el hecho de decirme que soy cristiano, o asistir a una iglesia, o tener un credo, o una doctrina, por más buena que sea esa doctrina, si no aprendemos a amar a Dios de todo corazón y hacerlo Él verdaderamente el centro de nuestra existencia, no va a pasar. ¿Y por qué no va a pasar? Hemos estado viendo el otro sábado anterior, empezamos un tema que es el fundamento de una vida, para una vida de victoria. Y empezamos a hablar del tema de que el ser humano había sido creado por Dios para reinar fundamentalmente. ¿Se acuerdan? Y después, ese era el propósito de Dios, que reinemos y sojuzguemos todo sobre la tierra, y ese es el mismo principio que tenía con su pueblo Israel. Por eso cuando lo sacó de Egipto, el propósito de Dios era que conquistaran toda esa tierra que Dios ya le había dado, era de ellos, pero tenían que ir y tomarla. Y así es también nuestras vidas. Dios nos saca de la esclavitud de pecado para que, como le dijo a Israel, Dios, dice, cuando lo sepultó al ejército israelita bajo las aguas, ¿se acuerdan del Mar Rojo? ¿Qué le dijo a Moisés? Nunca más vas a ver este ejército que te persigue, nunca más. Y así fue, nunca más lo vieron. ¿Cumplió Dios su propósito? Por supuesto. Bueno, a ti te dice, nunca más vas a ver a aquel que te oprimía. Nunca más vas a estar perseguido por ese enemigo tenaz que te hace la vida imposible. Pero la fórmula es obedecer a Dios, someterse a Dios. No hay otra alternativa. Ahora, yo prefiero estar bajo la dirección constante de mi Dios antes de estar bajo la esclavitud y yugo y opresión de un enemigo tenaz que me movía constantemente a pensar, a hacer, decir lo que yo no quería. Y sabía que estaba mal, pero esa es lo que llama la carne la Biblia. Constantemente brota en mí y sigue brotando en la medida que yo no estoy sujeto a la autoridad y señorío de mi Señor Jesús. Cuando yo estoy con Jesús, el Rey de Gloria echa fuera toda esa basura de mí y crea un corazón, una mente nueva conforme a la imagen de su Hijo. Y eso es creciente y es para todos, no para el pastor de la iglesia. Es para el último miembro sincero que quiere hacer de su vida una vida de victoria. Si no lo cree, es usted que se lo pierde. Y empezamos a hablar del orgullo, y el orgullo es una de las razones por la cual no entramos en una vida de victoria. Es la razón más importante. ¿Por qué? Porque el orgullo es el pecado original. Todos vemos, cuando pensamos en pecado, pensamos en robar, matar, mentir, toda esa serie de cosas que son externas, ¿no es cierto?, a la persona, que por supuesto son pecados. Pero el orgullo es algo interno, nadie lo ve. Y todos somos orgullosos. Absolutamente ninguno de ustedes ni yo mismo nos salvamos del orgullo. Entonces, Dios nos quiere mostrar con su amor y misericordia
que es ese orgullo que debemos crucificar en la medida, o el Señor tiene que poner, como dice esa promesa, ¿se acuerdan que hizo Juan el Bautista como el último profeta del Viejo Pacto? Que venía el Señor con un hacha para cortar la raíz del pecado. Y la raíz del pecado no es nada más ni nada menos que el orgullo en todo ser humano. Y ese orgullo fue el primer pecado. Y vimos algo hace 2 sábados atrás, cuando en Isaías capítulo 14 describe ese acontecimiento donde el diablo o Lucifer se rebeló contra el Señor y quiso establecer su trono por encima del trono de Dios. ¿Se acuerdan? Entonces ya estamos en el capítulo 13 de Isaías. Dentro de muy pocos sábados vamos a entrar en ese capítulo y lo van a ver con mayor detenimiento a través de mis hermanos. Pero ese fue el primer pecado que se cometió en todo el universo, antes que Adán y Eva pecaran. Y fue un ser creado por Dios, perfecto, que tenía absoluta libertad, como todo lo que Dios crea. Dios no le quita la libertad absolutamente a nadie de su creación, y los ángeles eran parte de esa creación. Cada ángel ha sido específicamente creado por Dios, directamente por Dios. Nosotros no hemos sido creados, por supuesto, a través de una relación entre un hombre y una mujer, aunque ahora piensan que pueden hacer cualquier cosa. Pero esa es la verdad y el plan de Dios. Pero cuando venimos al Señor Jesús, decimos que nacemos de nuevo y somos una nueva criatura. ¿Se acuerdan? Ese texto hermoso, que si tenemos tiempo lo vamos a ver, en 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Somos una nueva creación de Dios. Quiere decir que Dios nos crea conforme a ese primer hombre que había sido creado a la imagen de Dios en perfección, pero eso lleva tiempo que se produzca en nosotros, así como se llevó tiempo que Dios arreglara toda por así decirlo, el desastre que produjo el diablo en el momento que cayó. Porque eso fue lo que pasó, que en el libro de Génesis no se cuenta, pero se cuenta en el libro de Isaías, capítulo 14, como digo, y también lo vamos a ver hoy, si Dios quiere, otro pasaje en las Escrituras, donde vemos también un poco más de eso que el diablo ha hecho en el libro de Ezequiel, capítulo 28. Y vemos que la razón de esa caída, y por la cual el diablo perdió su lugar de autoridad, fue el orgullo. Y desde ese momento, Dios, si hay algo que, mire, y esto póngaselo en su mente bien puesto, digamos, estampado. Lo que más odia a Dios es el orgullo. No hay nada más que Dios odie tanto como el orgullo. Si entendemos eso, y es muy importante que lo entendamos, porque ahí esa es la clave para empezar yo a cambiar. Cuando entiendo que Dios abomina, y el hecho de que el diablo mismo haya perdido su posición de autoridad y de privilegio que Dios le había dado, Adán y Eva hayan perdido su función y su lugar de prioridad y privilegio que Dios les había dado también, como los primeros hombres y mujeres que habitaron esta tierra. Vemos que Dios toma absolutamente en serio, y por eso en su palabra vemos que textos como hay en 1 Pedro, en Santiago, donde dice bien claro que Dios resiste al soberbio, pero da gracias solamente al humilde. En otras palabras, aquel que se ensoberbece o que se enorgullece, que es un sinónimo, es lo mismo, Dios lo empuja para atrás, lo tira para atrás. Pero si yo me humillo delante de Dios, Dios me levanta, me ayuda. Es una gran diferencia, ¿no es cierto? Todo el mundo quiere que Dios lo ayude. Fíjense que no importa la religión que sea una persona, todo el mundo lo que busca es la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque en el fondo reconocemos que si Dios no nos ayuda, estamos perdidos. Porque todos somos conscientes de nuestra debilidad, de nuestra inaptitud, de nuestra imperfección. Entonces todos somos conscientes que necesitamos la ayuda de Dios. Lo que no nos damos cuenta es que Dios no nos puede ayudar
si no nos humillamos delante de Él. Y humillarse significa, como vimos también hace 2 sábados atrás, tener fe, ¿no es cierto? Porque, ¿te acuerdan lo que dice el libro de Habacuc? Que se repite ese texto 3 veces más en el Nuevo Testamento, de que el justo por fe vivirá. Pero en el libro de Habacuc da un poco más, amplía ese entorno, cuando dice más, dice así, Habacuc capítulo 2, verso 4. Es interesante que lo volvamos a ver porque esta es una de las claves que hablan del orgullo. Dice, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece. O sea, el impío, el injusto, el que no es recto delante de Dios, tiene orgullo. Pero el justo por su fe vivirá. O sea que el orgullo es falta de fe. Falta de fe en Dios. Un Dios de todo poder. Yo no creo que Dios tenga todo poder. Yo creo que yo tengo más poder que Dios, entonces soy orgulloso. ¿Se da cuenta? Es así de simple. La persona que no busca ayuda genuina en un Dios de todo poder es porque es orgulloso. Pero no solamente para que Dios le pague la renta, lo ayude a pagar la renta o a comprar un carro más bonito y una casa más grande. No. Para todas nuestras necesidades. Para sacar un pie de la cama yo tengo que pedirle al Señor que me ayude. Literalmente. Pero si yo no soy consciente de eso, y cada vez que yo vivo por cuenta propia y actúo por mí mismo, dejo rienda suelta a mi instinto de soberbia, y me enojo, me irrito, me pongo celoso, o me pongo envidioso, o lo que sea, todo eso que hay en mi corazón todavía está. Dios no lo sacó. Quiere decir que me falta fe y me sobra el orgullo para guardarme eso que yo atesoro tanto. Y hermano, la persona que se enoja es porque saca provecho de su carácter. Entonces eso es algo que hay que detestarlo y pedirle al Señor, Señor, arráncalo de mí. Pon tu hacha en la raíz del problema, es mi orgullo, mi soberbia, mi arrogancia. También vimos algo muy interesante donde el Señor Jesús mismo le dice a los fariseos que la causa que ellos no podían creer en Él era por su orgullo, porque buscaban la apreciación y el reconocimiento de las personas y no la de Dios. Y dice en Juan 5:44, es todo repaso esto. Juan 5:44 dice, ¿cómo pueden o cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria de los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Pregunta Jesús. Le pregunta a los fariseos. Los fariseos eran hombres religiosos que conocían la Biblia mejor que cualquier ciudadano israelita. Pero sin embargo, ese conocimiento, lo único que producía en ellos es llenarlos de orgullo. Y Jesús les dijo, miren, ustedes, ¿saben qué? No pueden creer porque están llenos de orgullo. Y si tú no puedes creer en que Dios te quiere dar victoria sobre el orgullo, es porque estás lleno de orgullo, a tal grado que no puedes creer que Dios lo quiere hacer. Entonces, vimos que la última cosa que vimos de hace 2 sábados atrás, hablando del orgullo, es que Jesús dice en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, al final, en el capítulo 21, verso 25, que Jesús hizo muchas otras cosas que no estaban escritas en ese Evangelio. Y es más, dice Juan, que si estuvieran escritas, no alcanzarían los libros y llenarían todo el mundo de cosas que Jesús hizo en absoluto silencio y que no están escritas, ni usted sabe, ni yo sé, ni nadie sabe. Porque Jesús era un hombre que vivió en esta vida no buscando la gloria de los hombres, sino que buscando solamente la gloria del Padre. Por eso que muchas cosas que hizo Jesús que nadie sabe. Hay muchas cosas que podemos presumir que hizo Jesús,
Por ejemplo, el hecho de que estuvo sujeto a sus padres hasta que tuvo edad suficiente para seguir estando sujeto hasta los 30 años, porque él era la fuente de provisión para su propia familia, era el mayor. Entonces, que nunca se sublevó, nunca era una persona perfecta, que estuvo con padres imperfectos y siempre estuvo sometido a ellos. Entonces vemos una absoluta sujeción no solamente a Dios, sino a las personas. Y eso lo puedo ver y me impacta personalmente y empiezo a ver la gloria de Jesús, pero porque está escondida esa gloria. Yo no la veo escrita, pero está segura que Jesús fue un hombre que fue tentado en todo, pero nunca pecó. Estuvo tentado igual que estuve yo tentado cuando tenía 15 o 16 años y empecé a ser un adolescente y a ser tentado sexualmente. Seguramente que Jesús fue tentado, pero nunca se dio, porque siempre estuvo ligado directamente al Padre. Esa fue la clave de su victoria, y es la misma clave que necesito yo para vivir una vida de victoria. Estar ligado constantemente a mi Dios y a mi Padre Celestial. Vamos a seguir un poco adelante ahora respecto a este tema y vamos a hablar de una justicia y santidad no aparente para las personas. ¿Se acuerdan que una de las cosas que dijimos es que la mayoría de nosotros, con vivir una vida de apariencia, en otras palabras, con que ustedes no vean que yo me enojo, me irrito, o tengo un acto de soberbia, o hago o no le pego a mi mujer acá cuando estamos juntos, o no le grito a ella, ¿me entienden? Cosas obviamente groseras. Entonces ustedes piensan, bueno, Daniel es un buen hermano, viene acá todos los sábados, abre la palabra, nos ministra, pero yo en mi casa, donde ustedes no me ven, puedo ser el peor de los peores. A eso me refiero. Y muchos cristianos se conforman con una vida de apariencia, y es muy probable que alguno de ustedes sea así. Yo viví muchos años de mi vida cristiana, aún predicaba en una plataforma como esta, y viví una vida de apariencia. Hasta que Dios me mostró el orgullo que había en mí, que causaba esa vida de apariencia, y no me permitía ser una persona honesta y completamente abierta delante de mi Dios, y eso impedía que Dios me mostrara con su luz y su fuente de poder todo el pecado y el orgullo que había en mí. ¿Se dan cuenta? Es una consecuencia de una sucesión de errores, por ignorancia. Y el diablo es muy sutil, no le echemos de todo la culpa al diablo, ojo, pero el diablo es muy sutil para hacernos creer lo que no es. Es un engañador, es un mentiroso, es un ladrón. Lo que más va a hacer, una vez que tú vienes al Señor, es evitar de que tú tengas una vida de victoria. Y lo va a hacer de cualquier manera, engañándote, haciéndote creer lo que no es real y que creas lo que es fantasía o es una ilusión. Y la vida de santidad puede ser una vida de ilusión. Yo, porque vengo a la iglesia, llevo mi Biblia bajo el brazo, la leo todos los días, oro, pero eso, lo que hay dentro de mi mente, si hay ratas caminando y víboras y serpientes y escorpiones en mi pensamiento, nadie lo sabe, ni la persona que vive conmigo, ni mi esposa, pero Dios sí. Entonces, la santidad y la justicia que Dios busca en mí no es de apariencia, es de veras. Eso es lo que quiere hacer Dios. Entonces, y eso es lo que Dios nos llama, porque no puede haber victoria si no soy genuino con Dios, si no tengo una vida de verdadera santidad delante de Dios, aun cuando nadie está conmigo, cuando nadie me ve, aun cuando mis pensamientos fueran abiertos de par en par y Dios los expusiera al mundo, y ustedes vieran lo que Daniel piensa cuando está sentado en el baño. Y muchos piensan, se imaginan esa situación y mejor que no lo piense, mejor que Dios no lo diga. Pero Dios lo sabe, hermanos. Entonces, yo quiero para ustedes una vida de justicia y santidad genuina. A eso nos llama Dios. No a ser hipócritas. Porque si somos hipócritas, somos orgullosos. Y si somos orgullosos, no vamos a salir
de donde estamos, nunca. Vamos a estar dando vuelta en el desierto, como Israel estuvo 40 años. Nosotros vamos a estar 40 años de creyentes, dando vuelta, viniendo a la iglesia, yéndonos a casa, viniendo el sábado próximo, cada 8 días, como dicen ustedes, para mí son 7. Pero nada va a pasar. Ustedes van a seguir siendo iguales, van a seguir arrastrando los mismos pecados, pecadillos, y no van a crecer, y Dios no puede, por supuesto, llenarlo de su gracia y su poder, precisamente porque son orgullosos y Dios los va a resistir. Pero en cuanto nos ponemos en las manos de Dios y somos honestos con Dios, Dios nos empieza a ayudar, no solamente que nos pone una mano para que no avancemos, se pone atrás nuestro y nos empieza a empujar para hacernos avanzar más todavía. Y eso es la grandeza de esto. Si Dios es por nosotros, como dice Romanos, ¿quién es contra nosotros? Aunque el diablo se ponga adelante con un ejército, Dios está empujándome a mí, el diablo no me puede parar. Créame, hermanos, créalo. Entonces, de eso vamos a hablar. Y vamos a empezar con algo interesante. En el libro de Éxodos, en el Viejo Pacto, en el capítulo 28, hay algo que a lo mejor usted, si leyó alguna vez el libro de Éxodo, que dudo que todos lo hayan hecho, pero bueno, en el libro de Éxodo, capítulo 28, Viejo Pacto, desde el verso 36 al 38 quiero leerles a ustedes. Y habla acá de una parte de las vestiduras sacerdotales que debía llevar Aarón como sumo sacerdote. ¿Lo tienen? Avísenme cuando lo tienen para leerlo juntos. Éxodo capítulo 28, versos 36 a 38. Como dije, es una parte de la vestidura que usaba el sumo sacerdote, en este caso Aarón. Y van a ver que hay algo que llama tremendamente la atención. Y van a ver por qué quiero ir a leer esto con ustedes. Dice así, el verso 36, empiezo a leer. Como dije, es parte de la vestidura del sumo sacerdote. Y dice, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello. Mire lo que dice la lámina de oro. Santidad a Jehová. Y la pondrás, verso 37, con un cordón de azul y estará sobre la mitra. La mitra era como un turbante que tenía el sumo sacerdote puesto en la cabeza. Delante de la mitra estará, verso 38. Y estará sobre la frente de Aarón, y esto es lo que quiero que note. Y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Ahora, mi pregunta es a ustedes, ¿qué quiere decir para qué llevaba Aarón estas placas en la mitra constantemente? Y la llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas. ¿No les llama la atención esto? Faltas en cosas santas. ¿Qué quiere decir? ¿Sabe lo que son faltas en cosas santas? Todas las cosas que hacía el pueblo de Israel, que ofrecían a Dios con un propósito santo, pero con un corazón que no era puro para ante Dios. Eso es lo que significa. Quiere decir que si daban algo, lo daban esperando recibir otra cosa o para quedar bien delante de los vecinos. Entonces ofrecían un animal. El sacerdote no sabía el propósito o el corazón con esa persona estaba ofrendando ese animal. ¿Se dan cuenta? Pero Dios sí. Entonces, para que Dios tuviera gracia y misericordia de esa persona que lo estaba, y no la destruyera, esa persona que estaba haciendo esa ofrenda con ese espíritu o ese corazón malo,
Dios le había puesto esa placa de oro sobre la mitra del sumo sacerdote para tener misericordia de esas personas y no fulminarlas. Eso es lo que quiere decir. O sea que es como si hoy en día dijéramos, alabamos al Señor con una canción, levantamos las manos, le decimos que le queremos dar todo nuestro corazón como cantamos, ¿no es cierto? Y no lo decimos con sinceridad. Dios lo sabe. Si no es por la misericordia de Dios, lo que haría Dios es fulminarlo a la persona esa en ese lugar. Pero es la tremenda misericordia de Dios que nos deja pasar y nos perdona y espera que entendamos que es nuestro orgullo que nos lleva a hacer eso. No es otra cosa. Es para que nos vean. ¿Todos levantan la mano? Yo también voy a levantar la mano. Si no, van a decir que Daniel no es espiritual. Todos se ponen a cerrar los ojos o a poner las manitos de santo. Yo también lo hago, porque si no, ¿me entienden? Hacer cosas porque los demás lo hacen, por la presión del medio ambiente, o como pasa en muchas iglesias, todos hablan en lengua, yo también tengo que hablar en lengua, porque si no van a decir que no soy espiritual. Y ustedes pueden imaginarse todas las cosas que son santas, o sea, con un propósito santo, pero hay hipocresía o hay orgullo o no hay honestidad delante de Dios. Entonces Dios tiene que, por así decirlo, tener misericordia de esas personas. En el libro de Hebreos, esto se denomina obras muertas. En Hebreos capítulo 9, verso 14, dice así la Escritura. Se denominan obras muertas. Son obras hechas para Dios, pero con un propósito equivocado, o por orgullo, o para que nos vean los demás. Puede ser dinero. Yo vengo y pongo una gran ofrenda, como dije creo que la otra vez, para que todos me vean. Eso es una obra muerta para Dios. No sirve para nada. Mejor que no lo haga. Hebreos capítulo 9, verso 14 describe, dice que cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea que la sangre de Cristo no solamente me limpia mis pecados, sino de obras muertas. Las obras muertas son todas esas obras que yo hice para Dios, pero en mi carne, en mi fuerza, para que me vean los demás, no con un corazón limpio y genuino para Dios, para la honra de Dios. ¿Se entiende esto? Ahora, esto es muy común en los cristianos, muy común. Pero para Dios son obras muertas. Entonces, vamos ahora a Efesios capítulo 4, verso 24. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque acá van a encontrar la respuesta. Dios no quiere que vivamos con ese tipo de ofrendas, ni de un corazón que está actuando para hacerse ver. Por eso el Señor hizo tanto énfasis cuando oramos, cuando ayunamos, cuando damos, que no lo hagamos para que nos vean. ¿No es cierto? Cuando oramos debemos orar cuando nadie nos ve y el Padre que está en secreto nos ve y nos recompensa en público. Cuando damos lo mismo, nuestra mano derecha no debe saber lo que da mi izquierda y al revés. Cuando ayuno, nadie se debe enterar. No pongo que publicar en el diario que voy a ayunar, como hacen muchos. Solamente Dios debe saber que estoy ayunando, porque la gloria es para Él. Y a Él es que estoy buscando su favor. ¿No es cierto? Ahora, en el libro de Efesios capítulo 4, verso 24, hay un pasaje que nos explica y nos amplía este concepto. Dice así. Está hablando de la nueva vida en Cristo. Teóricamente todos nosotros tenemos una nueva vida en Cristo, ¿no? Espero que sí. Como dije, el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Dios hace una nueva creación. Eso está en 2 Corintios 5, 17. Quiere decir, y ahora vamos a hablar un poco de eso también, que soy una persona nueva. Dios me empieza a rehacer
from scratch, como se dice en inglés, de nada, de la nada. Como si hubiesen, por eso se habla de nacer de nuevo. Así dice Efesios capítulo 4, verso 24, dice, y vestidos del nuevo hombre, se dan cuenta, es un nuevo hombre, y es algo que yo me tengo que vestir, Dios no me va a vestir, yo tengo que vestirme cada día. Creados según Dios en la justicia y santidad de la mentira, no, de la verdad. Dios quiere que nos vistamos en una justicia y santidad no aparente, no falsa, no fake, como se dice en inglés, genuina, de la verdad. Una verdadera santidad, una verdadera, no solamente santidad, sino justicia en mí, que es la justicia de Dios. Y el miércoles estuvimos viendo la importancia que le da Dios a estas cosas, a la justicia y a la santidad. ¿Se acuerdan lo que leímos en el libro de Éxodo? Santidad, ¿no es cierto? A Jehová. O sea que es un concepto que ya está desde el principio puesto con Dios. De que debemos ser santos porque Él es santo. La esencia de mi Padre es la santidad y yo debo desear ser santo como es mi Padre. Entonces, somos una nueva criatura. Como dice, creado según Dios a la forma de Dios, porque así nos creó Dios, así como Dios creó a Adán y Eva conforme a la imagen de Dios. Cuando venimos a Dios y somos creados por Él, ya no somos, ahí somos hijos de Dios, ¿se acuerdan? Y como dice Juan, capítulo 1, no somos creados por voluntad de hombre ni voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Por voluntad de Dios es que Dios me engendró en el Espíritu Santo. Y fue su voluntad. Él me buscó a mí, yo no lo busqué a Él. Y a partir de ese momento soy una nueva creación. Y una nueva, como dice 2 Corintios 5, 17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Y esto significa literalmente como la diferencia entre un ser humano y un animal. Usted me dice, es demasiado. Es así. Es como el día y la noche. ¿Dios hace algo imperfecto? No. Dios me hizo una nueva criatura en Él. El potencial en mí está que yo sea, para eso me creó Dios, para que sea como Él. Es muy importante que usted se dé cuenta de esto. Dios no me creó una nueva persona para que yo sea igual al Daniel que nació acá en el año 1951. Para eso no me hubiese vuelto a crear. Hizo de mí una nueva persona para hacerme como es Él. ¿Entienden? ¿Qué cambio, no es cierto? ¿Y cómo es, dice, que no evidenciamos más esta diferencia entre los cristianos, no es cierto? Porque los cristianos muchas veces decimos que nacimos de nuevo, pero parece que no hay mucha diferencia con el Daniel que nació en el año 1951. La respuesta es por el falso evangelio que se predica, lamentablemente. Porque a la gente no se le enseña estas cosas. Se le enseña que venga Cristo y que Dios le perdona los pecados y que tiene el ticket para ir al cielo y ahí se terminó todo. Y ahí no terminó, ahí recién empezó. Pero a nadie se le dice esto. Ustedes son privilegiados que tienen un testarudo como yo que les dice estas cosas. A veces la otra vez me acordaba de todo el énfasis y el esfuerzo que hacía el hermano Oscar para que nos quedáramos acá con ustedes. Y a veces pienso, Oscar se debe estar arrepentido de haberme pedido que me quedara de pastor de esta iglesia. Sí, hermano, porque, ¿saben por qué? Porque me lo tomo con absoluta seriedad. Y a lo mejor ustedes se lamentan, porque a lo mejor ustedes no querían una persona tan decidida a ser serio con las cosas de Dios. Pero lamentablemente Dios me ha empujado a este rincón y donde no puedo más que obedecerlo a Él. Entonces, la respuesta es por el falso evangelio
que se está predicando hoy en día. Un creyente debería evidenciar una justicia y santidad genuina, no solo para los hombres, no para que los hombres nos digan, mirá qué hombre santo que es él, no, sino para que Dios se goce por mí. Porque ve que en mí hay un deseo genuino, no de ser un fake o un mentiroso, ¿no es cierto? O un soberbio y arrogante que me hago el santulón. No, que Dios pueda poner el sello de aprobación sobre mí y decir, este es mi hijo amado, en el cual tengo absoluto contentamiento. ¿No le gustaría que Dios dijera eso de usted? A mí me llena de gozo. Y es mi esfuerzo. Por eso que le estoy diciendo, porque si Dios me dice, si no dice lo que yo te digo, mejor no vuelvas. Y yo les conté hace 2 sábados la tremenda lección que me pegó el Señor cuando a veces uno se desmotiva y el Señor me tuvo que mostrar que yo estaba buscando la gloria de los hombres, el reconocimiento de ustedes antes de mirarlo a Él, a ver si Él estaba contento conmigo o no. Eso es lo que yo tengo que mirar. Eso es lo que mira un hombre honestamente humilde delante de Dios, que no busca su honra, su gloria, su reputación. Le importa poco ser reputable. Lo que le importa es que Dios le haga el thumbs up, ¿no es cierto? Como se dice acá. Estoy de acuerdo, estoy contento contigo. Amén. Lo demás, si se ofenden, bueno, I'm sorry. Lo lamento. Pero lo importante es que hagamos lo que Dios quiere. ¿Y por qué es que nos conformamos con una falsa santidad, digo yo, ¿no es cierto? Esto es como... Imagínense, alguien que viene acá con una maleta llena de billetes de $100 falsos. Y decimos, tenemos un montón de dinero, pero es todo falso. Y a veces la santidad es algo como valiosa para las personas, pero es como pensar que esas personas se van a poner contentas por tener y recibir billetes de $100 falsos. ¿Quién se va a poner contento por eso? ¿Usted se pondría contento? Pero ¿por qué nos conformamos con tener una apariencia de santidad y no buscamos una genuina o una verdadera, como dice este texto en Efesios 4:24, una justicia y santidad de la verdad, genuina? Por la raíz del orgullo. Nuevamente caemos en el orgullo. El orgullo o la soberbia tienen lugar en la vida de cualquier persona, de cualquier ser humano, que se considere superior a los demás. Por cualquier razón, por mi color de piel, por mi posición monetaria, por si que tengo más dinero que ustedes, o porque tengo más estudio o formación académica, o porque vengo de un país más prestigioso, o porque soy más bonito que alguno de ustedes, o por mi fuerza física, o por nivel de inteligencia que tengo. Entonces, cuando nosotros, ahí empieza a nacer el orgullo, nos consideramos más que otras personas, ahí estamos cayendo en lo que se denomina un orgullo oculto, que no lo vamos a decir, pero eso es algo muy subliminal, que comienza de nuestra más temprana infancia. Yo me acuerdo cuando mis hijos eran pequeños y se juntaban con sus amiguitos, y mismo nosotros no era tanto, pero los niños se peleaban a ver quién era el papá que ganaba más plata, ¿no es cierto? No sé si ustedes... No, mi papá tiene más plata que el tuyo, y el auto de mi papá es más bonito que el carro de mi papá, es más bonito que el carro de tu papá. ¿Nunca escucharon esa cosa con niños? Héctor nunca lo escuchó. Yo vengo de Marte, por eso. Bueno, yo tampoco tenía carro, pero los niños, no sé si yo estoy hablando con gente que está criada en otro lugar, pero yo me acuerdo que era normal. Y cuando mis hijos eran pequeños y venían otros niños a casa en los cumpleaños, los niños siempre era porque se estaban peleando porque el mamá o el papá era más que la mamá y el papá del otro. Eso es el orgullo, que ya comienza de esa pequeña edad, ¿no es cierto? Y el primer acto de orgullo, lo vamos a ver ahora, está en el libro de Ezequiel, junto con el libro de Isaías, como ya lo vimos. En el capítulo 28 de Ezequiel,
Ezequiel está antes del libro de Daniel, en el viejo pacto, casi al final de la Biblia, capítulo 28, versos 12 al 17. Ahí se describe la otra descripción de la caída de Lucifer. Y vamos a ver por qué, bien claro acá, por qué cayó Lucifer. Dice así: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Fíjense que acá habla del rey de Tiro por una simple razón. Tiro es una de las ciudades que fue destruida por Dios mismo. Lo vimos en el libro, lo estamos viendo en el libro de Zacarías, donde Dios profetizó que no iba a quedar más que la piedra pelada, y así fue. Ahora, el rey de Tiro, que van a ver que era el diablo mismo, es porque el diablo siempre se personifica o se apodera de grandes líderes. Por eso que el anticristo va a ser un hombre en el cual el diablo se va a encarnar y va a manejar las cosas del mundo desde el punto de vista espiritual maléfico, que es el diablo mismo, encarnado en un ser humano. Y acá vemos al diablo encarnado en el rey de Tiro. Por eso dice: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, mire, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras, y acá empieza a describir al diablo como era. Tú eras el sello de la perfección. Y el diablo no está contento por esto, porque lo estoy desenmascarando. Pero mire cómo era el diablo. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa eras tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras del fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Mire lo que dice el verso 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. O sea que, fíjense en que el diablo era, o Lucifer, quien era perfecto en belleza e inteligencia, y a quien Dios lo puso sobre todo lo creado, dice acá. O sea que le dio tres cosas: posición alta sobre toda la creación. Era el más bello y el más inteligente. Por eso se deliró. Cayó porque su corazón se enorgulleció de estas tres cosas: belleza, inteligencia y posición. Y de la misma manera podemos caer cualquiera de nosotros. Yo no por la belleza, obviamente. Es por esta razón que el Espíritu Santo nos exhorta en 1 Corintios capítulo 4, verso 7. Mire lo que dice la exhortación de Pablo a los Corintios. 1 Corintios capítulo 4, verso 7. Es un lindo pasaje para acordarnos cuando nos queremos poner orgullosos. Dice, porque ¿quién te distingue? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes algo distinto a los demás, no es cierto? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Dice, pregunta. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? En otras palabras, ¿por qué te enorgulleces como en vez de haberlo recibido, porque Dios te lo dio, lo creaste tú mismo? No,
Todo lo que yo tengo y tú tienes fue dado por Dios. ¿De qué nos vamos a enorgullecer? Eso es lo que dice este pasaje. Porque no lo diseñé yo, no lo produje, no lo manufacturé yo, me lo dio Dios, sea lo que sea. Y cada uno de nosotros tiene un nivel de inteligencia, un cerco que Dios nos puso alrededor nuestro, que va en todas las áreas, va en lo que vamos a poder tener, en capacidad de inteligencia, en capacidad de pago, en todo tipo de cosas. Pero todo es recibido. Así que si es recibido, ¿de qué nos vamos a gloriar? ¿No es cierto? Estas son las 3 cosas en que debemos tener cuidado, hermanos. De no enorgullecernos, como dice en el libro de Jeremías, que lo estuvimos meditando el miércoles pasado, en Jeremías 9, 23 y 24, donde dice, yo se los leo, no lo busquen, dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en estas 2 cosas, en entenderme y conocerme, dice Dios, en eso solo, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová, pero no enorgullecernos ni por lo que sabemos, ni por lo valiente o lo fuerte que seamos, ni por lo que rico que podamos llegar a ser, por más plata que tengamos. 3 cosas que un hombre no debe enorgullecerse: sabiduría, valentía, fuerza física y riqueza. Estas son las cosas que hacen que un hombre o una mujer se enorgullezcan, pero en contraste debemos gloriarnos o enorgullecernos de que entendemos y conocemos a Dios. No enorgullecernos tampoco, sino gozarnos, diría ser. Como dice Pablo en Gálatas, me voy a gozar solamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual yo soy crucificado y el mundo es crucificado a mí. Pero el diablo, como dije, es muy astuto, y es tan astuto que es sutil en la forma que nos hace caer en la soberbia o en la arrogancia. Podemos pues estar orgullosos de aún cosas espirituales, hermanos. ¿Usted sabía eso? Amén. Puede estar orgulloso de cuán dedicado es usted al Señor, la posición que tengamos en la iglesia, de cuánto conozco de la Biblia. Hay muchas personas que son orgullosas del conocimiento bíblico que tienen, de la posición en la iglesia, de cuán bien oramos, o cantamos, o predicamos, etc. Esto es lo mismo que enorgullecernos de nuestra posición social, no hay diferencia. Usted puede pensar que una persona que se enorgullece porque sabe mucho de la Biblia es mejor vista que una persona que se enorgullece porque tiene plata. Es lo mismo. Es la misma serpiente con distinto color, o el mismo perro con distinto collar, como decía mi mamá. Es lo mismo. Y el diablo, si no me puede tomar por el lado de enorgullecerme por el dinero, me va a hacer enorgullecer por lo que yo sé o lo que yo puedo ser espiritualmente. Si conozco la palabra, o si conozco algo de la palabra del Señor, lo que sea, o Dios me da el don de enseñanza, o de predicación, o de pastorado, lo que sea, eso me puede llenar de orgullo. Increíble, hermanos. Una doctrina correcta no me puede librar de este problema. Y es por eso que el Señor habló específicamente a un grupo de personas que pensaban que eran justos. En esa parábola donde el Señor habla del fariseo y del publicano, ¿se acuerdan? Todos la conocen, yo no la voy a leer porque no tenemos tiempo ya. En Lucas 18, versos del 9 al 14. ¿Se acuerdan? Dos personas que estaban orando en el templo. Uno estaba en el último lugar golpeándose el pecho diciendo, ten misericordia de mí, un pecador. Era el publicano. Y el fariseo, que era un hombre religioso, muy dedicado, conocía todas las escrituras. Pero fíjense en lo que dicen, después cuando vaya a su casa, léala esa parábola, y va a ver que el fariseo no oraba para sí mismo, quiere decir que calladito oraba, no oraba en voz alta.
Porque cuando nosotros nos creemos más que otros, no lo expresamos, los callamos, pero dentro de nuestro corazón lo pensamos. Y le damos, Señor, gracias, porque yo no soy como estos hermanos que son duros para entender tu palabra. Tú me llenas de gracia y conocimiento. Mire si yo me pongo a orar así. Me expongo al orgullo. Y es muy sutil. Es muy fácil caer en eso. O yo puedo hacer cosas dentro de la iglesia que ninguno otro puede hacer. Yo me pongo en orgullo. Pero así sea cierto, hermanos. Así sea cierto. Cuidado. Si es cierto, peor todavía. Es muy fácil y es muy, ¿cómo le puedo decir? Tentador caer en ese tipo de orgullo. Porque a veces nos hace internamente, no lo vamos a expresar como ese fariseo que estaba orando para sí mismo, lo decía para dentro de él, porque si no pierde su reputación de persona humilde, ¿se da cuenta? Por eso no lo dice abiertamente. Y lo mismo podemos hacer nosotros. No lo decimos, pero lo pensamos. Y Dios ya lo sabe. La única solución posible para librarnos del orgullo, hermanos, jamás podemos entrar a una verdadera vida de victoria sobre el pecado si no permitimos que el Señor Jesucristo ponga un hacha en la raíz de ese orgullo y sacarla completamente de nuestro corazón. La salvación de Dios tenía que venir por un hombre como Jesús, que se dispuso a descender en la humildad constante durante toda su vida. Eso lo vemos, por ejemplo, en todos los 4 evangelios. La vida de Jesús nació en el lugar más humilde y murió en el lugar más maldecido. Estamos leyendo en el libro de Zacarías, estudiando, en el libro de Zacarías capítulo 9, hay una profecía sobre qué forma iba a entrar el Mesías a Jerusalén. Y tal cual fue cumplido por el Señor Jesús. Eso lo pueden leer en Juan 12:12, en Mateo 21. Los 4 evangelios tienen ese relato. ¿Se acuerdan cuando Jesús entró a Jerusalén montado en un corcel negro, lleno de brío? ¿Entró así el Señor Jesús? ¿Cómo entró el Señor Jesús? En un asno. Ahora yo le decía a los hermanos, hablábamos y pensábamos en esto. Imagínense, todo Israel estaba esperando que Jesús los fuera a salvar de la opresión romana. Lo que gritaban todo el pueblo era Hosana, Hosana en las alturas. Y lo que quiere decir Hosana es, sálvanos ahora. Sálvanos ahora. Y el Señor viene montado en un burrito, entra ahí. Cuando todos lo estaban esperando para que el Señor viniera en un caballo, en un corcel negro o blanco, con una espada desenvainada. Eso va a pasar. Lo leyó Freddy en el capítulo 19 de Apocalipsis, léalo en su casa. Va a pasar. El Señor va a venir en un caballo y va a venir a reinar y a batallar. Pero ahora es el tiempo del asno, del burro de carga, de la humildad, de la entrega, de la humillación. Y ese es el ejemplo que nos dio Jesús. Cuando entró a Jerusalén, que representa nada más y nada menos que la ciudad de Dios. Y Jerusalén, en el libro de Apocalipsis, que se describe como la nueva Jerusalén, es la iglesia genuina de Jesucristo. Usted no puede entrar en la iglesia de Jesús montado en un corcel. Tiene que entrar montado en un burrito. Simple, en un animal de carga. Un animal humilde. Que todos lo ven y dicen, mira este. Imagínense en un desfile militar y viene uno con un asno. Todo el mundo se va a reír como se ríen ustedes. Y así se reían de Jesús, seguro. Eso no está en las Escrituras, pero yo estoy seguro. Ahora me doy cuenta porque uno ve la gloria del Señor, humilde hasta ese punto de afrontar todo el ridículo que fue entrar montado en un asno por mí, cuando todos lo esperaban en un corcel. Y Él lo hizo por amor al Padre, por obediencia al Padre.
Y por eso Jesús dice en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y mire lo que dice ahora, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermano, cuando usted deje de ser orgulloso, va a empezar a descansar en los brazos del Señor. Primero porque el Señor lo va a recibir absolutamente como una persona humilde, como lo que Él espera realmente de un hijo. Humildad. El Señor no acepta nada ni nadie que sea soberbio, arrogante, que quiera imponer las condiciones personales de esa persona. El Señor es el único que tiene el derecho de imponer sus posiciones. Nosotros tenemos que ser humildes, rendirnos a Él, consagrarnos a Él cada día, subirnos al asno, al burrito de carga y permitirle que Él nos lleve a esa victoria que viene. Por eso dice, usted sabe que hay una promesa, ¿no es cierto? En la Biblia, que en el libro de Pedro dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Sabe cuándo es el tiempo de la exaltación? Ese pasaje que estaba leyendo el hermano Freddy, en Zacarías capítulo 13, cuando el Señor, las potencias del cielo se van a cambiar, la luna se va a oscurecer, todas esas cosas que leyó y van a pasar, sin duda van a pasar. Y los cielos se van a abrir, va a venir el Hijo del Hombre, no ya montado en un pollino, en un caballo, en un asno, sino en un verdadero corcel. Con todo su ejército, siguiéndolo, y el Señor está preparando un ejército. Yo quiero ser parte de ese ejército. Y quiero que tú, cada uno de ustedes, sea parte de ese ejército. Ese ejército glorioso que va a venir victorioso a reinar sobre esta tierra. Y seremos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y el Señor va a reinar con vara de hierro, hermanos. Lea Apocalipsis, capítulo 19 completo. Va a ver que esto es una realidad. Y ya terminamos. El tema y la pregunta y el desafío mío hacia ustedes es, ¿qué olor exhalamos nosotros en este mundo? Usted sabe que el olor corporal a veces es algo que nosotros no nos damos cuenta. Por eso nos llenamos de perfume y de desodorante para evitar oler mal, ¿no es cierto? Todos evitamos oler mal. Espero, hola. Ahora, ¿qué olor exhalo yo? Miren lo que dice la palabra de Dios. En 2 Corintios capítulo 2, verso 15 y 16. Con esto terminamos. Se lo dejo como una inquietud. Porque el orgullo es como el mal olor. El último que se da cuenta es el que lo posee. Por eso estoy diciendo esto. Una persona orgullosa, todos los demás que lo rodean saben que él es o ella es orgullosa, pero la persona no se da cuenta. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tipo de olor exhalo yo al resto de mis hermanos y al mundo donde vivo? Y puedo exhalar un olor de arrogancia y de soberbia, o puedo exhalar un olor de humildad. Y sabemos que el que nos distingue es el Señor. Por eso dice en 2 Corintios 2, 15 y 16, dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, pregunta, ¿quién es suficiente? En otras palabras, ¿quién puede ponerse un desodorante distinto que no sea este? ¿O quién puede producir un olor o una fragancia mejor que la fragancia de Cristo? Yo quiero que cuando la gente me ve a mí y está al lado mío, huelan el aroma de Cristo. El aroma de vida a los que se salvan y el aroma de muerte a los que se pierden. Lamentablemente es así, porque la palabra de Dios va a producir el fruto para el cual fue enviada, ¿no es cierto? Como una semilla. No volverá vacía. O sea que produce olor de vida
para los que creen, o olor de muerte para los que rechazan y no creen. Pero que el Señor, o sea, ninguno de nosotros es suficiente o competente para esto, solamente el Señor lo puede hacer en la medida que nosotros le permitamos que Él nos ponga su perfume cada mañana. Por eso dice en Efesios, vestíos. Pero antes de vestirse no se olvide de ponerse desodorante. El olor grato de Cristo en usted, de humildad, de la mansedumbre del Señor. Es tremendamente importante, hermano. Que el Señor nos ayude, que deseemos todos nosotros esa justicia y santidad de la verdad, o verdadera santidad, para que así sea el Señor glorificado en cada una de nuestras vidas. Oremos al Señor. Señor, te agradecemos, Padre.